Hola, mi nombre es Ana Belén Mireles Vázquez. Estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez del Estado de Nuevo León. Actualmente estoy cursando el tercer semestre. El curso del cual les quiero platicar es sobre el de álgebra. Este tiene como propósito que el estudiante normalista adquiera las competencias algebraicas y didácticas para atender los desafíos de los contenidos de la educación primaria. En otras palabras, que el estudiante tenga la capacidad para manejar y transmitir los conocimientos de este. Este curso se divide en 3 unidades. La primera unidad es llamada Conocimientos Matemáticos, la segunda unidad Álgebra y su didáctica, y la tercera unidad es llamada Contextualización de los problemas. Durante estas 3 unidades abarcamos conocimientos obviamente sobre la materia. En la primera unidad comenzamos con conceptos base, conceptos sobre qué era álgebra, abarcamos lecturas de distintos autores que nos mencionaban su postura sobre la álgebra, cómo implementarla en la educación primaria, la didáctica que podíamos utilizar. La maestra comenzó obviamente dándonos consejos, hablándonos sobre esta. Algo que nos mencionó que me llamó mucho la atención es que muchas veces se tiene una idea errónea diciendo que álgebra no se abarca en educación primaria o escuchamos la palabra álgebra o los niños de primaria escuchan la palabra álgebra y piensan que es algo muy complicado. Y la maestra nos aclaró, y es algo que yo no sabía, nos aclaró que el álgebra es vista desde educación primaria. Cuando la maestra nos menciona esto, yo me quedé sorprendida porque dije, ¿cómo en educación primaria van a haber álgebras? Yo pensaba en educación primaria, ¿cómo van a haber incógnitas? ¿Cómo van a haber letras? Pero no, la maestra nos aclaró que el hecho de que al alumno en educación primaria le pongamos un objeto representándolo como un número, desde ese momento estamos ahí poniendo en práctica el álgebra. Entonces fue algo que ya empezó a cobrar sentido y que digo, es cierto, o sea, desde primaria estamos implementando el álgebra, simplemente no le damos el nombre como tal, lo cual en muchas ocasiones hace que el alumno cuando ya está en grados superiores empiece a bloquearse, empiece a pensar que es algo muy difícil. Entonces creo yo que es necesario, es importante que desde educación primaria comencemos a darle el nombre a las cosas como tal. Por ejemplo, en la suma, muchas veces le decimos suma cuando es adición. Entonces muchas veces cuando el alumno le empieza a decir de adición, el alumno empieza a bloquearse, empieza a pensar que es algo muy difícil cuando es algo que siempre ha realizado. Siento que es lo mismo con el álgebra. Hay que ir implementando este tipo de conceptos para que el alumno se vaya asociando a ellos. Y fue algo que me llamó mucho la atención porque era una idea errónea que yo tenía. Otra de las actividades que realizamos durante este curso fue el conocer el plan de estudios. Y que pues para mí fue algo muy importante, algo que me dejó mucho conocimiento, porque la maestra nos aclaraba que tenemos que trabajar toda nuestra vida con el plan de estudios. Entonces hay que ir manejándolo, hay que ir conociendo pues obviamente cómo está elaborado, de qué consta, obviamente la asignatura, el plan de la asignatura, hay que manejarlo bien, porque la maestra también nos decía que es importante, si vamos a enseñar algo, hay que saber realizarlo, hay que manejarlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a transmitirlo? Entonces fue muy interesante conocer este plan de estudios porque así empiezas a cobrarle sentido y dices, tengo que enseñarlo así porque eso es lo que deben de aprender los alumnos. El hecho de que el plan de estudios esté implementado con muchos aprendizajes esperados es una guía, te ayuda a saber qué es lo que tienes que enseñar, cómo tienes que empezar para que el alumno poco a poco vaya construyendo ese aprendizaje. También en estas 3 unidades abarcamos lo que eran problemas, actividades sobre ecuaciones, cosas así, que es lo que estoy mencionando ahorita. La maestra nos decía, para tú poder enseñarlo tienes que saber realizarlo, tienes que conocerlo. Otra cosa de las que abarcamos, que para mí también fue muy significativo, fue cuando realizamos nuestra jornada de práctica. La maestra nos ayudó mucho porque pues obviamente nos enfrentamos ante una pandemia, entonces estamos en una modalidad en línea, una modalidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados, el hecho de ir a sentarnos al salón y todo. Entonces pues obviamente tuvimos que realizar nuestra práctica de una manera muy diferente, y la maestra pues siempre nos brindó herramientas, nos dio consejos de cómo podíamos realizarla. La verdad fue un verdadero reto para nosotros.
No me imagino para los docentes cómo ha de ser, pero para nosotros fue un verdadero reto. Pues obviamente fue nuestro primer acercamiento como docente, podemos decir, con los niños, y el estar frente a una computadora pues sí fue algo complicado, pero sí me dejó un gran aprendizaje, y es algo que me voy a llevar pues obviamente toda mi vida, porque a lo mejor o posiblemente pues es algo que ya no se vuelve a presentar. Entonces pues es importante, también algo que nos mencionaba la maestra, que era importante siempre adaptarnos ante toda situación a la que nos presentemos. Entonces pues nos tocó ahora esta vez enfrentarnos ante esta situación de estar frente a un monitor, y pues obviamente buscar estrategias, cómo voy a enseñarle al niño si estoy lejos, o sea, si me está viendo tras una pantalla, ¿verdad? Pero pues siempre hay que saber cómo enfrentar las cosas. Entonces pues sí fue muy significativo este curso para mí. Otra actividad que también fue muy interesante que realizamos fue el hecho de elaborar un juego didáctico, elaboramos un cuento, elaboramos actividades atractivas. Y pues la verdad fueron muy interesantes, porque te hacen darte cuenta que existen muchas herramientas, muchas estrategias que podemos utilizar dentro del salón de clases, que podemos implementar y que pueden ser más llamativas para el estudiante. Y el hecho de que sean más llamativas pues puede tener un aprendizaje más significativo para ellos. Entonces sí nos abre un panorama, es un panorama muy grande, y darnos cuenta que las clases no tienen que ser siempre lo mismo, no tienen que ser el maestro copia o el niño tiene que estar escribiendo, sino podemos hacer actividades divertidas que dejen un gran aprendizaje para los niños. La verdad pues es un curso del cual no terminaría de hablar en unos minutos, pero quiero mencionar que a pesar de pues tener sesiones sincrónicas, asincrónicas debido a esta nueva modalidad, la maestra siempre estuvo al pendiente de nosotros, siempre estuvo en contacto, siempre con actividades con las cuales podíamos desarrollar estas competencias. Y pues es importante mencionar que yo en lo particular, matemáticas, álgebra siempre ha sido una de mis materias favoritas, y pues yo quisiera en un futuro ser esa persona que ayude a que los niños encuentren esa habilidad, encuentren ese gusto por las matemáticas. Y yo sé que este curso es una base, es una herramienta que me va a ayudar a lograrlo. Entonces, en lo personal, en particular, este curso para mí fue muy enriquecedor y me llevo un gran conocimiento de esto.